Imaginemos por un momento poder viajar en el tiempo. Ujú. Empezar por el final exacto de nuestra vida financiera, con una cifra objetivo en mente. Y caminar hacia atrás, paso a paso. Desentrañando cada misterio del mercado. Exacto. Descubrir exactamente qué decisión de inversión tomar el día de hoy, aquí y ahora. Con esta premisa quiero dar una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración detallada. Una exploración que promete ser intensa. Totalmente. Hoy tenemos entre manos un material que parece pura ciencia ficción, pero que en realidad es uno de los pilares de la teoría financiera moderna. Y vaya Pilar, es un texto monumental que, nos obliga a cuestionar constantemente la frontera entre el idealismo puro de los números y la cruda realidad de las bolsas de valores. Estoy fascinada con este documento. Nos vamos a sumergir en un denso artículo académico del año 2012, publicado en la revista The Annals of Applied Probability. Escrito por el matemático Marcy Nutz. Eso es. El título original en inglés se traduce como La ecuación de Bellman para la maximización de la utilidad de potencia con semi-martingalas. Un título que ya de por sí asusta un poco. Bueno, asusta, pero nuestra misión en esta inmersión analítica es precisamente hacerlo accesible. Queremos desgranar cómo los matemáticos intentan resolver el problema clásico de maximizar la utilidad. Y cuando decimos utilidad, para quienes nos acompañan hoy, nos referimos a la satisfacción o la riqueza de un inversor a través del consumo y la inversión. Utilizando herramientas predictivas masivas. Todo esto en mercados que son, por su propia naturaleza, altamente impredecibles. Abordar la famosa ecuación de Bellman en un marco donde los precios de los activos son tan caóticos es un desafío intelectual de primer nivel. Desde luego. Será un auténtico placer analizar cada capa de este modelo y ver dónde brilla. Pero también donde cruje, porque sé que vienes preparado para ser muy crítico hoy. Ya me conoces, soy escéptico por naturaleza con estas abstracciones. Me parece perfecto. Para establecer el tablero de juego, primero tenemos que definir el problema de optimización al que se enfrenta nuestro inversor teórico. Imaginemos a un agente con un capital inicial fijo. Un capital determinista. Exacto, que el documento llama X sub 0. Este agente debe elegir estrategias de inversión, es decir, la letra pi en las ecuaciones. ¿Qué porcentaje de su dinero pone en acciones, en bonos o lo que sea? Y al mismo tiempo debe decidir sus estrategias de consumo, las variables CO o kappa, a lo largo del tiempo, hasta llegar a un horizonte temporal fijo que llamamos T mayúscula. Vale, para visualizarlo mejor, pensemos en una expedición por un desierto inexplorado. Me encanta esa analogía. Tienes unas provisiones iniciales de agua y combustible. Tu objetivo es llegar al final del desierto, vivo y en las mejores condiciones posibles. Tienes que decidir cuánto bebes hoy y cuánto guardas para seguir avanzando mañana. Sabiendo que el terreno es hostil y no sabes si encontrarás un oasis o una tormenta de arena brutal. Para medir esa satisfacción de beber agua hoy frente a guardarla, el autor utiliza lo que llama campos de utilidad de potencia. Los famosos Power Utility Fields. Eso es, donde la potencia P está en un rango matemático muy específico, excluyendo el 0 y el 1. Lo que me parece una genialidad absoluta de esta utilidad de potencia es cómo homogeniza el riesgo. ¿En qué sentido lo ves como una genialidad? Porque permite que las matemáticas se comporten de una manera increíblemente elegante. El modelo establece que nuestro apetito por el riesgo se mantiene estrictamente dentro de unos límites matemáticos. Ya, pero... El usar esta potencia, la actitud del inversor frente al riesgo se escala proporcionalmente con su riqueza. Es decir, el problema mantiene exactamente la misma forma matemática, ya tengas 1.000 euros o 1.000 millones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Esa supuesta elegancia matemática no tiene un coste demasiado alto en términos de realismo? A ver, es un modelo teórico. Claro. Pero al definir ese rango matemático estricto para la potencia, el autor excluye deliberadamente la llamada utilidad logarítmica. Que sería cuando la potencia es exactamente 0. Exacto. Es como el punto cero de esa escala. La excluye simplemente porque rompería esa separación perfecta de las variables que tanto le gusta a los matemáticos. Es cierto que la deja fuera para que las piezas encajen y el teorema funcione. Pero hay algo aún más desconcertante. Si quienes nos escuchan van al documento y se fijan en el ejemplo 2.6. Ah, el escenario degenerado. Ese mismo. El texto muestra un escenario degenerado en un modelo muy simple de un solo periodo.
bajo ciertas condiciones, incluso aplicando esa regla económica que dice que el primer trago de agua en el desierto vale infinito, pero el centésimo ya no tanto. Sí. Un inversor matemáticamente racional según este modelo preferiría una estrategia en la que su riqueza final desaparezca por completo con una probabilidad real mayor que cero, la probabilidad P sub 0. Espera, ¿estás diciendo que el modelo aconseja apostarlo todo sabiendo que puedes perderlo absolutamente todo? Exactamente. Simplemente porque el pago en el escenario donde sí ganas es astronómicamente alto. Esto demuestra empíricamente cómo los modelos matemáticos, por impecables que sean en una pizarra, a veces chocan frontalmente con la aversión al riesgo humana. Bueno, sí. Nadie en su sano juicio aceptaría un riesgo de ruina total garantizada, de quedarse sin una sola gota de agua en el desierto por la remota posibilidad de encontrar un lago entero. Es un choque fascinante entre la teoría pura y la psicología humana, sin duda. Pero para poder siquiera hacer esos cálculos y llegar a esas conclusiones, el documento se apoya en un concepto técnico brillante para modelar los precios de los activos. Las semimartingalas. Las semimartingalas. Una palabra que impone un poco. Bastante. Asusta al pronunciarla. Sí, pero el concepto es muy intuitivo. Los precios en la bolsa no se mueven en líneas suaves. Una semimartingala es como conducir por una carretera que alterna entre curvas muy suaves y predecibles. Que sería la parte continua del modelo. Exacto. Y la aparición repentina de cráteres gigantes en el asfalto. Esos cráteres representan los saltos bruscos del mercado. Los famosos jumps, un colapso financiero de un segundo a otro. Así es. En términos analíticos, el texto habla de una representación que descompone este viaje en coche en partes predecibles y medidas aleatorias de esos saltos repentinos. Las medidas de salto. Es una forma de capturar toda la locura de un mercado financiero en una sola estructura que un ordenador pueda manejar. Manejable en teoría, claro, porque esa descomposición que mencionas requiere que separemos los baches pequeños de los cráteres destructivos, usando una función matemática de truncamiento. Sí, la función de corte. Asumir que podemos predecir y modelar perfectamente la frecuencia de esos cráteres repentinos es, como mínimo, muy optimista. Bueno, es una aproximación. Es como conducir con los ojos vendados y confiar en que el ayuntamiento nos avisará por carta un microsegundo antes de que caigamos en un socavón enorme. Vale, vamos a desempacar esto, porque a pesar de esa dificultad, aquí es donde entra la herramienta que intenta navegar este caos. A ver qué herramienta es esa. El famoso proceso de oportunidad. En el artículo se denota con una simple letra, L mayúscula. La L. Si nuestra expedición por el desierto tiene un mapa, este proceso L es el navegador GPS matemático más avanzado que podamos imaginar. Un GPS que intenta adivinar el futuro. Pero lo hace de una forma increíble. Cuando leí esta parte me pareció fascinante. El autor lo describe como una estadística suficiente local. No se limita a decirte cuánta agua o riqueza tienes en la mochila en este instante. Lo que hace es comprimir absolutamente todas las oportunidades futuras de inversión. Todas las posibles rentabilidades. Todas, hasta el final de tu vida financiera. Y las mete en un solo número que se actualiza constantemente. La idea de factorizar el problema. Exacto. Me maravilla cómo el modelo logra factorizar todo el proceso de valoración en dos piezas nítidas. Por un lado, tu riqueza actual y por otro, esta oportunidad futura, la L. Como separar el coche en dos partes. Eso es. Es como si en un coche de Fórmula 1 pudieras separar matemáticamente el rendimiento del motor de la aerodinámica del chasis para optimizarlos por separado. Es pura poesía matemática. Lo fascinante aquí es que el propio documento admite que este GPS estocástico es un tipo muy especial de proceso matemático. Es una semimartingala especial. Sí, tiene una descomposición canónica. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que el modelo asume que este GPS tiene una tasa de deriva bien definida, una dirección clara. El drift rate. Exactamente. Calcular este proceso requiere conocer las características predictivas del mercado con una precisión perfecta, integrando cómo se relacionan los retornos de los activos con las propias oportunidades futuras. Es una cantidad de información masiva. Es una cantidad de información irreal. En la vida real, los inversores jamás poseen este nivel de datos. No existe un GPS que conozca de antemano la distribución estadística exacta de los cráteres que aparecerán en la carretera mañana. Pero te da un marco de trabajo. Es un constructo analítico impresionante, sí,
pero su dependencia de estas características predecibles lo aleja bastante de la mesa de operaciones del inversor cotidiano que está sudando viendo la pantalla de cotizaciones en rojo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque aunque calcular ese GPS perfecto sea una tarea titánica, el documento nos da la llave maestra para usarlo. El teorema 3.2. Exactamente. La ecuación de Bellman. El autor demuestra que encontrar la estrategia óptima de inversión y consumo se reduce simplemente a maximizar una función aleatoria en cada estado posible del mundo y en cada fecha. La función G. Y aquí es donde introducen las ecuaciones retrógradas. Así es. La ecuación de Bellman se formula como una ecuación diferencial estocástica retrógrada, una BSDE. Para quienes nos escuchan y no pasan sus fines de semana resolviendo cálculo avanzado, resolver este tipo de ecuaciones es literalmente como resolver un laberinto empezando por la salida. Una analogía muy acertada. Empiezas por el valor terminal. El valor de subte, conoces tu objetivo final, sabes dónde quieres estar en tu horizonte de jubilación, y utilizas estas ecuaciones para trazar el camino hacia atrás, desentrañando el azar paso a paso, hasta llegar al presente. Hasta llegar a la entrada del laberinto, que es el momento presente. Es como si las matemáticas viajaran en el tiempo para decirte qué fracción exacta de tus ahorros debes poner en el mercado hoy para llegar a esa meta. Es una metáfora cautivadora, resolver el laberinto desde la salida. Pero debemos analizar las asunciones 3.1, las suposiciones fundamentales que sostienen este castillo de naipes. A ver, las matemáticas necesitan supuestos. Sí, pero el autor asume desde el principio que el valor del problema es finito y que, atención a esto, ya existe una estrategia óptima. Bueno, asume que el conjunto de restricciones C es cerrado. Asume que las reglas del mercado cumplen condiciones muy específicas. Es como asumir que el laberinto tiene una salida despejada antes incluso de entrar en él. Claro, el modelo necesita un terreno de juego estructurado para funcionar matemáticamente. Pero ¿va más allá? Si profundizamos en la complejidad de cómo se formula esta ecuación en el corolario 3.9, surge un problema estructural inmenso. ¿Te refieres a la parte ortogonal? Exacto. Al escribir la ecuación para viajar hacia atrás, hay una parte del mercado intrínsecamente ligada a los saltos impredecibles. Son eventos que cambian tu riqueza, pero que no están correlacionados con nada predecible. La variable n sub L. Los eventos totalmente aleatorios. Bueno, pues esa parte ortogonal ni siquiera aparece en la función g que se supone que el inversor debe maximizar. Es como si existieran elementos invisibles afectando el cálculo. Así es. Esos saltos impredecibles son como muros del laberinto que cambian de lugar aleatoriamente. ¿Estás resolviendo el laberinto hacia atrás? Sí, pero ignorando los muros móviles porque no encajan en la ecuación principal. Ya entiendo por dónde vas. De verdad. Pero el autor es plenamente consciente de esta extrema complejidad de los saltos y los muros móviles. Menos mal. Por eso hace una pausa brillante en medio del artículo, en la sección 3.3. Analiza qué pasaría si por un momento eliminamos esos temidos saltos y asumimos que los precios de los activos son continuos. La clásica utopía matemática. Simplificar el problema eliminando la realidad para poder resolverlo en la pizarra. Pero la forma en que lo resuelve es hermosísima. Al asumir precios continuos, la función matemática G se simplifica enormemente. Y para hacer esto, usan algo llamado la descomposición de Kunita-Watanabe. Suena muy intimidante. Suena a física cuántica casi, pero piénsalo como un filtro de audio en un estudio de grabación. Este filtro separa perfectamente la melodía predecible de una canción del ruido estático aleatorio de fondo. Y una vez que pasas ese filtro y quitas el ruido, ¿qué queda? Queda una solución geométrica simple. En este escenario sin cráteres, la estrategia de inversión óptima, pi estrella, se encuentra a través de una proyección euclidiana. ¿La proyección sobre el conjunto cerrado? Básicamente, mides la distancia más corta en línea recta entre tu posición teórica ideal y lo que las restricciones del mercado te permiten hacer en la realidad. Ya veo. Creo que este apartado prueba de manera contundente que el modelo no es solo una abstracción inalcanzable, sino una herramienta que, bajo ciertas condiciones controladas, es completamente resoluble y elegante. Si conectamos esto con el panorama general, asumir precios continuos es ignorar la realidad más fundamental y dolorosa de las finanzas. Los colapsos. Los colapsos, los famosos flash crashes, las crisis sistémicas, las caídas del 20% en un solo día. Esos eventos no son suaves y continuos, son saltos violentos. Es verdad que simplifica el peor escenario posible.
Eliminar los saltos para que la matemática se vea bonita elimina precisamente el riesgo principal que un gestor de fondos intenta evitar. Y hay una crítica aún más severa que hacer aquí, respecto a la condición de estructura. ¿Te refieres a las restricciones de inversión? Sí, para que esa elegante proyección geométrica de la que hablas funcione, el documento requiere una condición de estructura muy rígida. Si las reglas de inversión que enfrenta el inversor no son ortogonalmente cerradas, Traducido al mundo real, sería como intentar encajar una pieza cuadrada en un hueco redondo, porque el mercado te pone reglas raras de apalancamiento. exactamente. Si las reglas del mercado no son perfectamente cerradas y simétricas en ese sentido geométrico, el modelo colapsa por completo. No habría estrategia óptima. Simplemente no existe ninguna estrategia óptima calculable. Es una fragilidad masiva del modelo, un pequeño cambio en la regulación del broker y todo el imponente edificio de la ecuación de Bellman se viene abajo porque la geometría ya no cuadra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tenemos un modelo que viaja en el tiempo hacia atrás, que funciona bajo ciertas reglas estrictas y que en teoría encuentra una estrategia. Llegamos a la sección 5. Exacto, llegamos a la gran pregunta final del documento. ¿Cómo sabemos empíricamente, o al menos matemáticamente, que la estrategia que hemos encontrado es realmente la mejor posible y no un espejismo estadístico? La fase de corrección de exámenes. Comprobar que hemos hecho bien los deberes. Para comprobarlo, el texto nos presenta los teoremas de verificación. Nos ofrece dos caminos distintos para comprobar que nuestra estrategia es la ganadora. El proceso de valor y el deflactor. Empezando por el primer camino, la verificación por proceso de valor, o el teorema 5.2, el documento nos dice que si evaluamos nuestra riqueza a lo largo del tiempo, esta debe comportarse de forma estable. Como una super martingala. Como una supermartingala positiva bajo nuestra estrategia óptima, pero debe ir inexorablemente cuesta abajo para cualquier otra estrategia que no sea la ideal. Ya que es donde la rigurosidad académica vuelve a tropezar con sus propios límites teóricos. Ya vas a sacar los defectos. Es que esa verificación de la riqueza funciona de maravilla si nuestro exponente P está entre 0 y 1, es decir, si nuestro apetito por el riesgo es moderado y el proceso es positivo. La trayectoria del dinero se comporta bien en ese rango. Pero el documento mismo revela un defecto fatal. Si la potencia P es menor que 0, es decir, si el inversor tiene una aversión al riesgo muy alta, la matemática hace aguas. Se rompe en pedazos. ¿Por qué se rompe exactamente en ese caso negativo? Porque para que la verificación funcione con esa aversión extrema hay que asumir condiciones fortísimas. Específicamente, hay que asumir que el proceso es de clase de Puet. Expliquemos eso para quienes nos escuchan. Básicamente es asumir por decreto que el proceso cumple con una integrabilidad uniforme. Es decir, que las matemáticas no van a crear picos infinitos o anomalías incalculables en los casos extremos. Garantizar a priori que nada se saldrá de control. Lo cual raramente se puede asegurar en finanzas. El propio autor admite con una honestidad académica que hay que aplaudir, que este resultado no es satisfactorio. Estamos ante un teorema de verificación que no puede verificar los casos de los inversores más conservadores sin forzar suposiciones casi imposibles. Es cierto que ese primer camino tiene unos baches importantes, pero por eso me encanta el segundo método. El enfoque del deflactor. Ese. El enfoque de mirar los precios del mercado en lugar de nuestra propia cartera. En este camino, tomamos nuestra estrategia candidata y creamos un proceso que evalúa todas las demás estrategias posibles, como si las viéramos a través de una lente. Se conecta de manera absolutamente hermosa con algo llamado dualidad convexa. Las famosas sombras matemáticas. Exacto. En lugar de mirar las estrategias directamente, miramos los precios sombra del mercado. Si al mirar a través de esta lente cualquier otra estrategia parece perder valor, pero la nuestra se mantiene sólida, hemos verificado el modelo. Y funciona para P menor que 0. Funciona para todos los niveles de riesgo, superando las limitaciones del primer teorema. Para mí, es el broche de oro de toda la investigación. Un broche de oro que, lamento decir, viene con un asterisco del tamaño de una catedral. Sabía que ibas a encontrarle un pero. A ver, cuéntame. Es que este segundo método milagroso solo funciona si asumimos que las restricciones del mercado son convexas, convex constraints. Vale, la convexidad es clave en optimización. El propio autor llega a una conclusión matemática irrefutable más adelante que lo exige. Las derivadas y las integrales que sostienen esta hermosa lente dependen absolutamente de que tus opciones de inversión formen un conjunto geométrico perfecto, sin huecos. Y el mercado real está lleno de huecos. Constantemente.
Piensen en las fricciones diarias, las cantidades mínimas de compra. Cuando un broker solo te permite comprar bloques rígidos de 100 acciones y no puedes comprar 105. O cuando los costes de transacción cambian drásticamente según el volumen que muevas. Exacto. Esas fricciones del mundo real destruyen la forma perfecta del conjunto de opciones. Ya no es convexo. Al exigir esta geometría impecable, el teorema invalida su propia pureza para el inversor cotidiano que se enfrenta a mercados reales y friccionales. Exige un mercado ideal. Es una verificación que exige que el universo financiero se adapte a las matemáticas y no al revés. Ha sido una travesía intensa y fascinante a través de ecuaciones complejas, laberintos temporales y desiertos estadísticos. Desde luego que sí. Si damos un paso atrás, es increíble el terreno que hemos recorrido hoy. Para asegurar que todos nos llevemos la esencia de este análisis, hagamos un recuento conversacional de los puntos clave. Me parece una idea excelente. Empezamos en ese desierto hablando de cómo la utilidad de potencia ayuda a homogeneizar el riesgo. Permitiendo a los matemáticos mantener la misma estructura, ya sea que estemos gestionando 1.000 euros o un fondo de pensiones entero. Exacto. Aunque para ello tengan que dejar fuera ciertos comportamientos humanos más erráticos. Toda la inmensa incertidumbre de los rendimientos futuros en una sola variable actual. Aunque requiera una bola de cristal estadística que nadie posee realmente en la práctica. Así es. También nos maravillamos con el uso asombroso de las ecuaciones diferenciales estocásticas retrógradas, la idea de que podemos resolver los problemas de inversión presentes caminando hacia atrás desde un objetivo financiero futuro es una perspectiva alucinante. Y finalmente, chocamos de frente con las difíciles barreras de la verificación matemática. Los teoremas 5.2 y el deflactor. Hemos visto cómo conceptos teóricos muy hermosos chocan irremediablemente con las fricciones crudas del mundo financiero real, como los lotes mínimos de acciones o los colapsos imprevistos. Es un equilibrio súper delicado entre el descubrimiento analítico y la limitación práctica. Totalmente. Y todo este inmenso andamiaje intelectual me lleva a una reflexión final que, si bien escapa a las páginas estrictas del documento de Knuth que hemos analizado hoy, se construye directamente sobre sus cimientos. ¿Te escuchamos? Hemos visto que si logramos domesticar las variables y forzar al mercado a ser predecible, modelos tan avanzados como la ecuación de Bellman pueden optimizar perfectamente una cartera. Trabajando hacia atrás desde un objetivo financiero claro y estático. Cierto, asumiendo que el objetivo no cambia. Pero, ¿qué sucede cuando la propia mente humana es incapaz de mantener un objetivo fijo? Es una buena pregunta. A lo largo de una vida, nuestra aversión al riesgo muta constantemente, por traumas del mercado, por un éxito repentino, por un divorcio o por el simple envejecimiento. ¿Cambiamos de opinión? Y de perfil de riesgo. ¿Acaso la próxima gran frontera de la teoría matemática financiera no será modelar la estructura de los mercados o los saltos en los precios, sino modelar matemáticamente la irracionalidad, el pánico y la inconstancia del propio inversor? Modelar al humano. Mediante lo que podríamos llamar utilidades mutantes. Es algo para que quienes nos escuchan reflexionen profundamente la próxima vez que tomen una decisión financiera, creyendo que están siendo completamente racionales y calculadores. Qué concepto tan provocador para cerrar. Utilidades mutantes en un mercado que ya de por sí es impredecible. Una reflexión profunda que cierra perfectamente nuestro recorrido analítico de hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto contigo. El placer ha sido mío. Agradecemos inmensamente a nuestros oyentes, a todos los que nos acompañaron hoy desentrañando estos laberintos numéricos, por su valioso tiempo y su inmensa curiosidad en esta exploración tan profunda de la matemática financiera. Hasta la próxima inmersión.